porque hoy nos toca hacer matemáticas y una especie de cuentas de la abuela para ver qué posibilidades tenemos para llegar a Rusia 2018. Buenos días, Fernando. Buenos días a toda nuestra audiencia hoy. Es el día. Todo Panamá pendiente de lo que va a pasar En Orlando. en Orlando, donde nosotros nos rifamos una posibilidad de ir o no ir al Mundial. Le doy el estado de los equipos. México está clasificado con 18 puntos. Costa Rica está clasificado con 15 puntos. Nosotros estamos de tercero con 10 puntos. Arriba de Estados Unidos, que tiene 9. Honduras tiene 9. Y ya descalificado está Trinidad y Tobago. Nosotros en Estados Unidos tenemos dos opciones para estar en juego. Empatar o ganar. Necesitamos salir de los Estados Unidos con puntos. Exacto. Salir con un punto nos deja a nosotros todavía con el control, depende de nosotros, porque tendríamos a los Estados Unidos con puntos y dependiendo de lo que haga Honduras, pero todavía quedamos nosotros. Todo el mundo con vida. Quedamos con vida. Si ganamos, Ya. entonces estamos en otra posición. Y si Honduras pierde mañana, porque no va a ser hoy, entonces estaríamos pasando. Pero todavía tenemos que ganar. Así que todo Panamá. Fernando estará pendiente de eso. Nosotros, tranquilo, lo único, mi consejo para todos ustedes es que hay que respaldar a la selección. No hay otra cosa que hacer. Y si ganamos, disfrutar el triunfo tranquilamente. Y si perdemos, saber que todavía tenemos otro camino que seguir. Bueno, ese va a ser y es sin duda el acontecimiento Deportivo. Y continúa el martes cuando tengamos ya la definición de todo esto con Costa Rica. Sí. Aquí Digo, no olvidemos, el clásico centroamericano es exactamente ese que se va a jugar mañana en San José, Costa Rica, Honduras. Y nosotros en los Estados Unidos siempre hemos tenido muy malos resultados. Vamos a decir, la historia cambia. No, nosotros con Estados Unidos hemos tenido malos resultados en términos generales. Tenemos que vencer es un obstáculo grande. Por eso que las apuestas favorecen a los Estados Unidos. Aunque los analistas mexicanos prevén un empate entre Panamá y los Estados Unidos. Empatando, dicen ellos, Panamá gana. Bueno, nosotros queremos que Panamá gane. Bueno, vamos al plano internacional. Nuestra primera intervención de la mañana de hoy, Fernando y estimados televidentes. Yo quisiera, si me lo permite la audiencia, presentarles a ustedes mi análisis de la situación española. ¿Y por qué me interesa que ustedes le presten atención a esto? Porque en gran parte de lo que está pasando en España, a nivel de su dirigencia, está pasando en nuestro país. Pero quisiera utilizar todo lo que está pasando en España para que ustedes saquen sus propias conclusiones y de las experiencias internacionales, sin trasladarla automáticamente, pero sí dialécticamente, podamos ver lo que a nosotros nos espera cuando no actuamos. Fíjense que en lo que se conoce como el problema catalán, no es un problema nuevo. Es un problema históricamente que ha afectado no solamente a España, sino a todos los países que tienen problemas de esta naturaleza regionales para la definición del territorio de esa regionalidad. Y en el caso de Cataluña, fíjense lo que está en juego. Lo que está en juego es la democracia. Eso es lo que está en juego. Pero España fue atacada cuando la época de fascismo, usted recuerda, Fernando, el 23 de febrero de 1981, cuando el teniente coronel Tejero, Luis Tejero, grupo, asaltó el Congreso. Y la reacción, exactamente en el momento, y eso vale la pena, pues, en un momento en el cual Adolfo Suárez, acosado por un partido socialista obrero español que realmente le hizo una oposición muy firme, renuncia al cargo de jefe de Estado, de jefe de gobierno, y Leopoldo Calvo Sotelo, un hombre, pues, un hombre de esas eminencias grises, unos hombres que no son populares, pero que son necesarios dentro de los partidos, asume la presidencia de España. Bueno, en el momento en el cual se iba a dar la transición entre ellos dos, es decir, la renuncia de un presidente y la entrada de otro, este señor Tejero, a través de una operación llamada Galaxia, porque se hizo dentro de un café llamado Galaxia, da un golpe de Estado. Da un golpe de Estado y ahí se ve la catadura moral y la valentía de todos los diputados que estén en ese hemiciclo. Él dice,
que se cae en coño, da un tiro al aire, un tiro que todavía está en el techo del Congreso, y lo interesante fue que todos se tiraron al suelo menos 3 diputados. 1, Santiago Carrillo, dirigente comunista histórico. 2, Adolfo Suárez. Y 3, una de las figuras más importantes de la transición española, que fue el general Gutiérrez Meroyo. Por cierto, vicepresidente de Adolfo Suárez y posteriormente vicepresidente de Leopoldo Calvo Sotelo. Bien. Ese incidente, que fue un ataque a la democracia y a la institucionalidad española, ¿cómo reaccionó la dirigencia de España de ese momento? Cerrando el puño. Porque la democracia tiene sentido si respetamos las leyes y la Constitución. Y en ese momento a nadie se le ocurrió que había que negociar con el coronel Tejero. Bueno, cumplió 20 años de cárcel. Ni que había que entregar y ponerse a conversar. El Partido Socialista, el Partido Comunista, todos los partidos cerraron el puño y España se movilizó, incluyendo a Cataluña, a favor de la democracia. El rey Juan Carlos asumió la conducción y en forma enérgica salió a la defensa de la democracia. Esa es la historia reciente de España. ¿Qué es lo que sucede en este momento en España? Ante un proceso de deterioro de la estructura política, ante dirigentes tanto de gobierno como de oposición, con una visión personalista, llenas de odios y rencores, sí, el secretario general actual del PSOE tiene más carga emocional contra Rajoy que visión de lo que debe ser España. Y el Partido Socialista, escindido de una fracción que forma Podemos con el señor Iglesias, que es un irresponsable absoluto, ¿así? Son incapaces de deponer sus actitudes personalistas frente a España. Y esto ha permitido que un movimiento nacionalista, y fíjese lo que usted tiene que revisar, no hay ningún movimiento fascista o neofascista que no se nutra del nacionalismo. Estudia la historia. Y usted está viendo en Cataluña, los niños y niñas están indoctrinados El adoctrinamiento contra España. Y una minoría, porque es que la independencia es minoría, ha logrado inmovilizar a la mayoría ante la incapacidad del presidente Rajoy de asumir la defensa de la democracia como debe hacerlo. Y además de eso, el Partido Socialista, un partido cuya doctrina es del internacionalismo, opuesto a lo que es el nacionalismo enfermizo, no tiene la capacidad política de entender lo que está ocurriendo. Y llama diálogo. Pero ¿qué diálogo puede haber con alguien que está intentando dar un golpe de Estado? Este es el mismo golpe de Estado del 81, porque dividir a España, sacándole Cataluña, es hacerle un daño estructural al Reino de España. Entonces, esta incapacidad política de la dirección, tanto de Rajoy, como del Partido Socialista, como de Podemos, y como España está en una especie de, Fernando, como de una crisis de ansiedad y de angustia, España en general, todo, incluyendo Cataluña. Porque la incapacidad ha dejado que esto llegue a un punto de casi irreversibilidad. En primer lugar, porque la dirección política de la nación española jamás debió permitir que esto pasara. llega hasta aquí. ¿Por qué? Porque se está violando la ley y la Constitución. Si no se respeta la ley y la Constitución, ¿qué sentido tiene la democracia? Y no se puede tener actitud de diálogo con quien viola la ley y la Constitución. La democracia se fortalece con más democracia dentro de la ley y la Constitución. Entonces, no hay ningún otro camino para resolver el problema de la unidad española si no es resolviendo el problema de la insurrección inconstitucional y después dialogar. Ya no hay camino. Y les planteo esto porque es precisamente la incapacidad de los dirigentes políticos españoles actuales, ¿no así?, de entender la gravedad de lo que han hecho, porque tanta responsabilidad tiene el presidente Rajoy, más interesado en imponer sus criterios al PSOE, al Podemos, más interesados en su pugna personal con Sánchez y con Iglesias y en sus diatribas entre ellos, que entender la gravedad de lo que está ocurriendo.
Fíjese este problema de España y ahora traslade este problema de España a otra región cercana de allí, que es el Mediano Oriente. Fíjese lo que está ocurriendo en este mundo. Le contaba ayer que el presidente de Turquía había viajado a Irán a entrevistarse con el presidente de Irán para resolver y tener una posición unitaria frente al Kurdistán, que acaba de pasar un referéndum precisamente independentista que afecta a 4 estados del Mediano Oriente, diciendo no le vamos a dar paso. Pero ayer, fíjese, el rey de Arabia Saudita visita al presidente Putin para estrechar las relaciones entre Arabia Saudita y Rusia. Arabia Saudita metida en una especie de Vietnam del Medio Oriente en Yemen. No olvidemos, el entorno. Pero además, Arabia Saudita, enemiga de Irán e impulsadora de las acciones contra Qatar. ¿Y por qué va? Porque a Qatar, los que apoyan a Qatar son Turquía e Irán. Y el eje hegemónico del poder se ha trasladado a Moscú ante la incapacidad de los Estados Unidos de ejercer un liderazgo que ha perdido con el presidente Trump. Observe lo que le estoy diciendo. Esta incapacidad de los Estados Unidos de estar huérfana de liderazgo mundial, no atómico, liderazgo político, sí, ha hecho que un aliado incondicional de los Estados Unidos, que es Arabia Saudita, hoy esté viendo cómo mejora sus relaciones con Putin, que hoy es objeto de una investigación, por lo que Putin, no hay la menor duda, hay suficientes evidencias que demuestran que el gobierno del señor Putin incursionó en la política de los Estados Unidos. Entonces, esta nueva realidad, esta incapacidad de la actual dirección de los Estados Unidos, esta incapacidad del gobierno español de ver esta crisis general del surgimiento del nacionalismo y el populismo de derecha a izquierda, se constituyen en amenazas fundamentales para la sociedad. Y estas lecciones, fíjese lo que pasa ayer en los Estados Unidos. El presidente Trump se toma una foto con su Estado Mayor y dice, después de la guerra, después de la tormenta, la paz. Sí. ¿Qué tormenta? ¿Qué paz? ¿Qué mensaje? Pero ayer mismo tuiteó que el Senado de los Estados Unidos debe investigar a los medios de comunicación. Hola. Y su secretaria de prensa, la señora Sanders, cuando le pregunta a un periodista, ¿usted cree que el Senado debe investigar? Dice no, y después que se dio cuenta que había ido en contra del presidente, dice, no, mi no es un no, es un noa. Mire qué clase de espectáculo nos estamos dando. Y un representante republicano de los Estados Unidos, el señor Troy Murphy, ayer tiene que anunciar su renuncia a partir del 20 de octubre, porque él es un representante en contra del aborto, porque él le había recomendado a una mujer que abortara a través de un escándalo que él tiene. Entonces, todo esto nos lleva a nosotros a pensar que hay una crisis general de liderazgo, porque cuando los países tratan de buscar soluciones, buscando la innovación, o el que promete nacionalismos, o el que promete populismos, lo que hace es entregarse a una situación altamente compleja. Y si le doy, este es mi análisis, esta no es una información, yo le estoy dando mi análisis porque le he dado toda la semana información y por qué es importante para nosotros entender lo que está ocurriendo en España, lo que está ocurriendo en los Estados Unidos, esta nueva geopolítica que se está montando en el mundo. Porque fíjese, el problema de Corea no está resuelto. De norte. No, eso no está resuelto. Está en pausa. Está en pausa. Es una pausa peligrosa, porque cuando el señor presidente de Corea, el camarada Kim no sé qué, Jong-un, entra en pausa, está preparando un lanzamiento de un nuevo misil. Porque le han tomado el pelo a todo el mundo. Entonces los demócratas del mundo deben salir a defender la democracia. En particular, yo soy un defensor de la unidad del Reino de España. Y lo hago porque nosotros tenemos que cerrarle el paso al nacionalismo fascistoide. Sí, de izquierda y de derecha. De cualquier nivel. No hay, es como no hay terrorista bueno. No hay nacionalista. Ni terrorista malo. Hay terroristas, todo el terrorismo es malo. Tampoco hay
nacionalismo, ni fascista bueno ni malo, de derecha o de izquierda. Este populismo nos puede asfixiar. Entonces el mundo se está planteando una nueva correlación de fuerzas. Y ahora cuando yo les planteo esto para Panamá, usted se va a dar cuenta ahora de la importancia que es la preparación de los cuadros políticos, ¿no? En el mundo. Fíjese usted, por ejemplo, Europa está llena, todos los que hemos podido tener la oportunidad de ir a Europa, Europa está llena de policía en las calles. Europa está asediada por el terrorismo y el surgimiento de movimientos fascistoides. Bueno, Alemania acaba de llevar al Parlamento a los neofascistas con 90 y tantos diputados. Mire el avance. Y nosotros en nuestro país debemos curarnos en salud, porque venimos frente a un nuevo proceso electoral, de ello le voy a hablar ahora, pero quiero que tengan en consideración esta compleja situación que se está dando, porque ella va a tener incidencia en nosotros. Por supuesto. Y lamento profundamente el estado de caos en que se encuentra un aliado estratégico nuestro, que es los Estados Unidos. Lamento profundamente, porque los Estados Unidos están llamados a jugar un papel importante, pero entendiendo la nueva correlación, está más preocupado en construir una cerca para dividir a México que en entender la pérdida de cada vez que alguien cede espacio, ese espacio es llenado por otra fuerza. No se engañen. No hay sillas vacías aquí. En eso, en la historia de la lucha política, como dice Fernando, no hay sillas vacías. Le dejo esto allí para regresar entonces, ver esto cómo tiene efecto en nuestro país. Así es, porque ¿qué es parangonable de la crisis de dirigentes mundiales? Hace un momento le decía al ingeniero Blandón que yo creo que nunca hemos tenido un mundo con tantos peligros, con una dirigencia política tan mediocre como la actual. Así mismo es. Oiga, le reiteramos, la noticia de hoy es el huevo. Bueno, la noticia de hoy es el huevo. Mire cómo vino vestida Tati. De rojo. De roja, para representar el apoyo. Nosotros tenemos corbata roja por orden de ella. Sí. Por orden de ella, no dio la orden, todo el mundo tiene que venir aquí. Los colores de la bandera para... Y bandera, rojo y azul. Y esperando que ganemos. Mire, antes una noticia, nombraron un nuevo director del IDAN. Yo el lunes les voy a hablar sobre él porque no tengo todavía mucha información de este joven Juan Felipe de la Iglesia, que ha sido nombrado director de IDAN. Ayer también renunció el director de la lotería. Hay un montón de lo que es normal en los gobiernos. Se especula el de Lima. Bueno, es que casi ni existe. Sí. Fíjense los ministros que han renunciado. Arrocha, Melitón Arrocha, el ministro Terrientes de Salud, Enríquez, el ministro Enríquez, el ministro Aguilera, el ministro Mireya Endara, la ministra Romero, el ministro del MIDA Arango. 7 ministros han renunciado, aparte de directores. 29 en total. Quizás 30, ¿no? 29. 29 personas han renunciado al gobierno. Y es probable que en los próximos meses, en el ajuste de la recta final del gobierno, tenga que hacer algunas recomposiciones del gobierno. Pero vamos a lo central. Nuestro país se encuentra en una disyuntiva importante, pero en una dicotomía en su diario bregar. Por un lado, tenemos un modelo económico con cierta capacidad de crecimiento que todavía se expresa en sentido positivo para ser quizás la principal economía en crecimiento en nuestro continente, con una baja inflación, grado de inversión. Pero por otro lado, tenemos un sistema político que agoniza frente a nuevos retos que enfrenta la nación por el marco internacional que se llama Fernando con precisión, dado el nivel de complejidad que él tiene, pero además por los retos internos que este país tiene. Entonces estamos enfrascados aquí, en este país, en una continua confrontación de carácter personal. Si usted se fija lo que le decía de España, cuando usted ve a Rajoy y ve a Iglesias, perdón, al PSOE, a Sánchez, usted ve la falta de química que hay ahí, o la falta de compromiso por España. Ahí usted lo que se siente es una especie de risa falsa. Y cuando salen, reídos, sale uno y dice, no tenemos acuerdo, él quiere diálogo y yo quiero la ley, pero ninguno de los dos se mueve. Claro.
Y allá queda entonces Iglesias disparando como un libre pensador, mientras el nacionalismo fascistoide sigue caminando. Aquí en Panamá, los políticos se entretienen, en su mayoría, en una lucha individual y personal, utilizando incluso instrumentos del Estado, como es la justicia, para la pelea política. Mientras el país se debate en grandes problemas. ¿Cuáles problemas, por ejemplo? ¿Cuál es el papel de nuestra nación vinculada por nuestra posición geográfica en el nuevo mundo que está pariéndose en este momento? ¿Cuál es el rol que nosotros vamos a jugar? Nosotros, el presidente estando en Estados Unidos, se alineó detrás de Trump. Pero está detrás de Trump y está detrás de nada. Nosotros no sabemos qué quiere el señor Trump sobre nada. El mundo no lo sabe. Le contaba lo que está pasando en el mundo, cómo la señora canciller de Alemania, ¿no?, ha tenido que independizarse como de Estados Unidos, como la señora primera ministra de Inglaterra ha tenido que decirle al presidente: no te metas en lo que está pasando en Inglaterra. ¿Se acuerda con aquel incidente del último ataque terrorista, donde dijo el presidente de los Estados Unidos que Inglaterra tenía información de lo que estaba ocurriendo? Entonces, ¿cómo y cuál va a ser el rol de nuestro país en este mundo? Sobre todo porque nosotros somos uno de los estrechos estratégicos. ¿Cómo y cuándo vamos a utilizar nuestra posición geográfica para dimensionar en forma integral el rol que esa institución debe jugar y deje de ser un enclave colonial? A ver, ¿cuál va a ser el rol de nuestra Cancillería en fortalecer los lazos de amistad con los pueblos del mundo? Es en el plano internacional. ¿Cuál va a ser el rol que le vamos a asignar? ¿Cuál es la modificación y modernización de nuestros servicios financieros que debemos remodelarlos para ponerlos al día con lo que está pasando en el mundo en este momento? En China, en los Estados Unidos, en Japón, en Singapur, se discute y se realiza el uso de las cibermonedas como elemento de transacciones financieras. Nosotros hemos modernizado nuestro sistema bancario y financiero para esa nueva competencia. Hemos abierto el camino para que nuestros jóvenes, hombres y mujeres con una gran capacidad intelectual que no encuentran trabajo puedan entrar en ese nuevo mercado que significa la plataforma de servicios con salarios adecuados. No, nuestra dirigencia está pensando en las mezquindades de la confrontación. Está pensando en la descalificación, Fernando, como el arma política. Y en el campo nacional, aquí, nosotros necesitamos transformaciones en nuestra Carta Magna. La Constitución panameña ya dejó de ser un punto de referencia, porque los enmiendos y los entuertos que le hemos hecho ya nos resuelven los problemas de qué cosa, por ejemplo. Nosotros no tenemos una Asamblea Nacional constitucionalmente creada para tener el papel de fiscalización y de contrapeso a la presidencia de la República. ¿Por qué? Porque los diputados están siendo controlados por el sentir de quien sea el presidente de la República y porque la forma de elegirlos por circuitos electorales ha promovido el caudillismo provincial y no ha llevado a la Asamblea hombres y mujeres para entender el nuevo rol que se abre para la nación panameña. Necesitamos una constitución que le permita a nuestros jóvenes, a esa población que se gradúa y que tiene conocimientos técnicos, de que participe no solamente en la gestión privada, sino en la gestión pública para favorecer el talento. Necesitamos una reforma educativa. ¿Cómo combatir la corrupción? Con organizaciones, entre comillas, democráticas de la llamada sociedad civil, cuyo único interés es la persecución política. La corrupción se combate con educación, con formación. Cuando los partidos políticos pasen de ser meras estructuras electorales para convertirse en entes que transformen la sociedad, en vez de estar pensando en hacerse ricos, en hacer rica la nación, en talento, en educación, con un sistema judicial que sea igual para todos de verdad,
con aquella consigna media fascistoide de caiga el que caiga. Que caiga quien caiga. Ese cuento de camino. Aquí cae el que quiere, el que está arriba y más nada. Pero, ¿cómo es a resolver este problema si no resolvemos el problema del agua? El de transporte público. Problema que tenemos el dinero para hacerlo. Pero nos entretenemos en grandes obras faraónicas para no resolver los problemas diarios. ¿Cuáles son los problemas diarios? Transporte, seguridad, luz eléctrica, agua, educación de calidad, reforma sanitaria. Hombres y mujeres que dirijan la nación con un espíritu de sacrificio. José Martí decía que la patria es valor y sacrificio. Aquí para la gente que aspira a los puestos públicos en términos generales, porque sí hay excepciones, claro que hay excepciones. Lo que está pensando es llegar a puestos públicos para hacerse rico. Entonces esa acumulación malsana lo que produce es una especie de cleptomanía colectiva. Todos queremos robar, porque el ícono el ícono que nos impulsa es el dinero, ni siquiera es la solidaridad. Los partidos políticos han quedado en ser menos espectadores de esta tragicomedia fatal. Le mencionaba lo que estaba ocurriendo en los Estados Unidos. La llegada de Trump al poder es el fracaso del bipartidismo republicano y demócrata que se ha desencontrado con la sociedad norteamericana. El fracaso de los partidos políticos en Panamá, ese desencuentro de los partidos por no estar hablando el lenguaje de los jóvenes, de las mujeres, de las niñas que salen embarazadas y no pueden regresar a la escuela. Pero hipócritamente escondemos eso y no queremos hablar de eso. O de las madres que tienen que prostituirse para que sus hijos coman. O de los hogares destruidos. O de los padres que dicen que sus hijos son lo máximo, pero no saben ni siquiera quiénes son ni los maestros ni los amigos de sus hijos. Y eso ha hecho paso a que nuestra juventud quede atrapada, sea presa fácil del crimen organizado. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Viene el proceso electoral nuevo. Yo invito a los partidos políticos. Por ejemplo, esta semana, Cambio Democrático va a entrar en un proceso electoral. Ojalá ustedes de Cambio Democrático que vayan a votar, impulsen la discusión de cuál es el país que ustedes quieren. El odio no es el constructor de una nación. Nosotros necesitamos transformaciones como la que he mencionado. Ojalá el PRD salga de ese letargo. En vez de estar pensando en cómo deben ser sus primarias, cuál es su oferta electoral para este país. Como partido, cuyo compromiso sea de quien sea su candidato o el partido panameñista. Porque en la construcción hemos cometido errores, pero hemos tenido aciertos. Le hablaba de esta dicotomía, porque sí, este país tiene perspectiva. Lo que hoy carece es de un liderazgo con visión estratégica y de largo plazo que nos permita enfocarnos en tareas importantes. Y termino con esto. No es deprimente todos los días de Dios ver estos ataques y estos insultos en la que a diario insultamos con mentiras y con verdades oficiales y extraoficiales. Y medios prestándose para este debate de desinformación. Pero aún así, todavía tenemos el espacio, ¿no?, para seguir avanzando. Pero solamente lo podremos hacer cuando usted que nos escucha deje de ser un participante pasivo para convertirse en un participante militante de la transformación que reclama la nación. Hágalo por sus niños, por los hijos suyos, por los hijos de sus hijos. Hágalo por las futuras generaciones. Recuérdese que un estadista es el que piensa en las próximas generaciones, contrario a un partido, a un político que solo piensa en las próximas elecciones.